Uno de los sitios turísticos de mayor interés en Estambul es el harén del Palacio Topkapi. ¿Será por la novela turca El Sultán? Si me acompañan en este video donde les voy a mostrar el harén completo, les voy a dar las últimas novedades sobre el incremento de precios de los sitios turísticos de Estambul y cómo será en adelante. Bueno, ahora descubramos todo lo que esconde el harén. ¿Sabían que la palabra harén proviene del árabe haram? Y que también significa un lugar donde nadie podrá entrar. ¡Qué coincidencia! Porque el harén era un lugar privado y prohibido. Era hábitat del sultán, de la madre del sultán, las esposas, hijos, hermanas y hermanos del sultán, concubinas y eunucos, quienes eran los protectores del harén. Consta de una serie de edificios y estructuras conectadas por pasillos y patios. Cada equipo de servicio y cada grupo jerárquico de los habitantes del harén tenía su propio sostén. También este complejo servía como institución educativa. ¿Lo sabían? El enderun era para los hombres del palacio que servirían al Estado, y el propio harén era para la educación de la mujer. Las primeras estructuras del Palacio Topkapi con la cámara del harén fueron construidas en el siglo XV por el arquitecto Sinan durante el reinado de Mehmed el Conquistador. Actualmente hay aproximadamente 300 habitaciones, 9 baños, 2 mezquitas, un hospital y muchísimas salas. Antes, el harén estaba completamente cerrado al exterior y el interior del harén era bastante oscuro, ya que las paredes eran, y son, bastante altas por razones de privacidad. En esta zona residía una unidad militar de entre 120 y 200 personas que se encargaba de la protección especial del sultán y del harén, recibiendo órdenes solamente del sultán y no, por ejemplo, de los amos jenízaros que eran del ejército. Estos también eran responsables de mantener el harén, transportar leña y comida, pero sobre todo eran responsables de la comunicación segura y rápida del sultán, así como también transportar su trono en ceremonias y ataúdes del sultán y de su familia. Si bien se encontraban en el mismo predio, sus mezquitas y dormitorios estaban independientes del harén. Aquí también tenían su propio hospital, ¿sabían? El hospital del harén. Y la enfermedad más común de la época por el frío era tuberculosis. Por este camino, el sultán solía disfrazarse y salir del palacio para sumergirse y mezclarse entre la gente. De esta manera podía observar en secreto a su gente, inspeccionar y ver también cómo los funcionarios estaban trabajando. Ojo que siempre había algún oficial protegiendo en secreto al sultán desde la distancia, no iba completamente solo. De ahora en más, ya no se puede elegir qué sección del Palacio Topkapi se puede visitar. Desde ahora, solo se puede comprar un boleto único que incluye el palacio, el harén y Santa Irene. Y otra noticia importante para que todo turista tenga en cuenta es que desde el 1 de marzo y luego cada 3 meses incrementarán los museos afiliados al Ministerio de Cultura y Turismo. Sus precios se establecerán directamente en euros y sí los van a poder pagar en liras turcas, pero ese valor dependerá de la cotización del día del euro, es decir, que no habrá más precios fijados en liras turcas.
Así que si ahora dudan de entrar a conocer todo el predio del Palacio Topkapi, pueden seguir viendo este video porque hay un plus al final. El sultán utilizaba la puerta oficial para las ceremonias y ¿ven este camino pavimentado con pequeñas piedras? Marcaban el camino del sultán a caballo aquí en el harén. Las patas del caballo se deslizaban sobre lo plano, entonces estas piedras fueron colocadas de manera tal que los cascos de los caballos no se resbalen. Justo al lado del bloque de caballos hay una puerta a una habitación privada del sultán. Hasta el sultán Murad II, los sultanes se casaban con las muchachas de su propio círculo o las hijas de otros principados y reinados por razones de asuntos diplomáticos. Pero con la llegada de Mehmed el Conquistador, ninguna familia se podía mezclar con la dinastía otomana. Por esto, comenzaron a tener concubinas, que eran jovencitas de origen extranjero que no tenían raíces o familias. Entonces, el harén se convirtió en un lugar donde educaban a mujeres para el sultán, el príncipe y para dignatarios del estado. Este era el área donde vivían los eunucos. Estos eran esclavos al servicio del harén que estaban castrados para evitar tentaciones. ¿Habían escuchado de ellos? El harén tiene 3 puertas principales. La puerta Kushane, que se abre a Ederún, la puerta de Arabalar y la puerta principal en dirección al Cuerno de Oro. La entrada principal al harén era donde están ahora los puntos de pago. Por aquí la madre, las favoritas, las hijas y hermanas del sultán subían al coche para ir al centro de la ciudad o a otros lugares. Si les va gustando el video, no se olviden de dejarme aunque sea un like. Eso sirve muchísimo, aunque ustedes no lo crean, para que YouTube recomiende mis videos a más personas. En esta especie de jaula se reunía el Consejo Imperial y el sultán los podía observar desde el interior del harén. Los eunucos negros eran reclutados de África y castrados. Actuaban como nexo entre las mujeres y el mundo exterior. Sus principales funciones eran vigilar para controlar las puertas, salidas y entradas del harén, así como también trasladar la comida de la cocina en los carros y también no dejar que nadie entrase desde afuera. Y esta era la pequeña mezquita de los eunucos negros. Pueden ver los ejemplos más bellos de azulejos, decoraciones y arquitectura turca en el harén. Sobre las puertas y en los muros verán tradiciones y versos muy importantes del Corán. La entrada principal separa al harén en el que residían la familia y las concubinas del sultán de la corte de los eunucos. La sección donde vivían las mujeres en el harén se entraba por el paso de las concubinas. Por ejemplo, los eunucos negros, al traer la comida al harén, la dejaba aquí, en estos mostradores de mármol, en este corredor. Después del pasillo, el primer lugar lo ocupa la zona de las calfas. Calfa significa jefa de sirvientas. Como la escuela Enderun, que capacitó a administradores para la organización estatal otomana, el harén era una institución educativa, así como también un lugar de alegría y entretenimiento. Las chicas aquí tenían entre 7 y 9 años y recibían un entrenamiento muy serio: turco, lectura y escritura, conocimiento religioso, costura, bordado, costumbres palaciegas, ceremonias, literatura, así como música, danza y arte según sus capacidades.
Durante las capacitaciones tenían una oportunidad de reunirse con el sultán. Por esto, las concubinas tenían que tener conocimientos suficientes para poder conversar en presencia del sultán. Por ejemplo, la sultana Hürrem o Roxelana tenía conocimientos de caligrafía y poesía. Al final de estas enseñanzas, algunas de ellas no deseaban casarse y podían quedarse aquí a enseñar, convirtiéndose en calfas o maestras, y se les pagaba por ello. Las concubinas eran realmente mujeres esclavas que venían al sultán como botín de guerra en los primeros años del Imperio Otomano, cuando terminaban las conquistas. Estas chicas eran en su mayoría no musulmanas, eran de países balcánicos, de Georgia o de origen ruso. Se elegían entre 10 y 12 de estas chicas, las más inteligentes y las más hermosas, y se las debía presentar al sultán, y la mayoría, por no decir todas, nunca habían visto al sultán en su vida. No hay que olvidar que el harén, las concubinas y otras prácticas similares en el Imperio Otomano fueron creadas por tradición, pero definitivamente no están basadas en el Corán. La administración del harén perteneció a la madre del sultán. El departamento de la madre del sultán consta de 3 secciones: uno con un sofá de arco alto, otro un pequeño dormitorio y una sala de oración. Y un dato para que tengan en cuenta, aunque el Corán no lo prohíbe, no van a encontrar en el harén ningún ser vivo en una pintura o escultura, ya que tradicionalmente sí está prohibido. Debido a la importancia que el Islam otorga a la limpieza, el baño tiene que ser un lugar muy importante en el mundo de la cultura otomana. Se puede ver el sistema de tuberías en las paredes que muestran cómo se hacía la calefacción en aquella época. Tanto el baño de la madre del sultán como el del sultán tenían celosías doradas para proteger a la madre o al sultán de intentos de asesinato. El baño de la madre del sultán y el baño del sultán están conectados por un pasillo. En el baño del sultán funciona con un sistema de calefacción que se encuentra por debajo. Esta base de mármol calentada se encuentra en el sistema de calefacción que se parece al sistema de baños romanos. Y este sistema de calefacción continúa hasta el salón principal. El salón principal o el salón imperial es el más ostentoso y la habitación independiente más grande del harén. Es el ceremonial y salón de recepción del sultán. Tiene la cúpula más grande del palacio y aquí también se encuentra el trono del sultán. Aquí se llevaron a cabo ceremonias de nacimiento, bodas, entretenimientos, homenajes y celebraciones religiosas. En este salón también hay una puerta secreta detrás de un espejo que permitía que el sultán se escabullese tranquilamente sin que nadie lo notase. Esta cámara privada fue construida en 1579 por encargo del sultán Murad III. El edificio fue utilizado durante siglos como oficina privada y salón de recepción oficial utilizado por el sultán.
Este edificio cubierto de ladrillos azules, a la izquierda, que da a un patio empedrado, son los pabellones gemelos y eran aposentos del príncipe heredero. Cuando las favoritas del sultán quedaban embarazadas, asumían el título y los poderes de esposa oficial del sultán. La mezquita en el corredor del Camino Dorado fue construida para el culto de la madre del sultán, las hijas del sultán y las mujeres mayores del harén. Esta calle o pasillo dorado es una calle de 46 metros de largo. No se sabe exactamente por qué le dicen así, pero se cree que en su momento se llamaba Calle Dorada porque el príncipe salpicaba oro a las mujeres mientras caminaba por aquí para sentarse en el trono. Se instaló la cocina Kushane para realizar banquetes en días o noches especiales para el sultán y miembros de alto rango de la dinastía. Durante la revuelta del 28 de julio de 1808, Gebri Kalfa salvó al príncipe Mahmud II antes de su ejecución. Gebri Kalfa logró llevar al príncipe a su habitación a través de esta escalera y para salvar al príncipe derramó con sus manos las cenizas de los braseros sobre los rebeldes. Hasta finales del siglo XIX existieron en este rincón del patio de Enderun un pequeño patio que conducía al harén a través de una puerta del aviario. Hoy, esta es la puerta por la que los visitantes abandonan el harén. Una vez fuera del harén, nos encontramos con la entrada del Palacio Topkapi y también la iglesia Santa Irene. Esta iglesia se encuentra en los jardines del palacio. Fue construida sobre ruinas romanas a principios del siglo IV por Constantino. Y lo sorprendente es que nunca fue convertida a mezquita, así que lo que uno puede ver es su estructura completamente original, la cual está en constante restauración. Algo que pocos saben es que sirvió como sede del Patriarcado de Constantinopla hasta la finalización de Santa Sofía en el 537. El Palacio Topkapi fue el centro administrativo del Imperio Otomano desde 1465 a 1853. La construcción del palacio fue ordenada por el sultán Mehmed II en 1459 y fue completada en 1465. A continuación les muestro algunas partes del Palacio Topkapi para aquellos que decidan no pagar o no puedan pagar este sitio histórico. Esta es la pérgola Iftar. ¿Y qué es el Iftar? Iftar viene del árabe y se refiere a la comida nocturna con la que se rompe el ayuno diario durante el mes de Ramadán de manera comunitaria y obtuvo su nombre del lugar donde los sultanes esperaban esta comida durante el Ramadán. Este mismo lugar se usaba por los sultanes para observar los espectáculos deportivos que se realizaban en el jardín inferior. Ya que este pabellón sobresale, se ha llevado a una posición que domina el cuerno de oro con los jardines debajo. Además, también se usaba esta pérgola en los días de verano como lugar para observar la luz de la luna en las noches despejadas. ¿Sabían que habían tantas cosas para ver en el harén? Espero que este video les haya gustado. No se olviden suscribirse y dejarme algún comentario. Nos vemos la próxima. ¡Gurúshurús!